Bien, hoy te voy a hablar de un tema muy importante que ya le hemos tocado en algunas otras ocasiones, pero de nueva cuenta vale la pena refrescar el tema de las consecuencias por no tener registrado un domicilio fiscal adecuadamente ante el Registro Federal de Contribuyentes. Así que no te despegues, que comienza tu programa Consejero Empresarial. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE. Que este día 21 de julio tenemos nuestro curso de El Beneficiario Controlador, donde te explicaré, junto con otros grandes maestros, cómo se lleva a cabo no solamente el cumplimiento como se establece en los artículos 32 BTER, Quarter y Quinques y las reglas de miscelánea correspondientes, sino cómo llevar a cabo un manual para tener la trazabilidad del proceso de integración, guarda y custodia, y sobre todo con los apéndices que sugerimos para poder dejar en la organización, en la empresa, en caso de que no esté el representante legal o el contador o el abogado, con quien se entienda cómo actuar de acuerdo al tipo de facultad de comprobación. Bueno, eso y más lo podrás aprender con nosotros. Es presencial, es aquí en la ciudad de Guadalajara, en el Instituto de Especialización Ruiz Moreno, que se encuentra en Francisco Gabriel Gamboa, en el 31, en el 316, si no mal recuerdo. Si no, pues búscanos en www.sede con sede centro sedeonline.mx o en el correo oficinagdl@consejeroempresarial. Bien, pues bueno, hablando de este tema del domicilio, va a ser muy rápido lo que voy a hablar del artículo 10, que es su fundamento, su origen. Artículo 30 del Código Civil Federal me establece que el domicilio es el lugar donde generalmente habita o reside una persona. Y la palabra reside no la vamos a confundir con residencia fiscal. Tiene que ver, pero bueno, solamente es una relación. Después hablaré de la residencia fiscal. Pero hoy inicio con el artículo 30 del Código Civil Federal. Simplemente para señalar que es el lugar donde generalmente reside o habita una persona. Deme paso al artículo 10. ¿Por qué es importante esta precisión? Porque una persona puede tener diferentes domicilios manifestados ante diferentes autoridades por diferentes procesos. El domicilio conyugal, por ejemplo, el domicilio procesal en caso de juicio, el domicilio contencioso en caso de un juicio contencioso, domicilio convencional en caso de contratos, domicilio social en el caso de donde se va a reunir el cuerpo o la Asamblea General de Accionistas de una sociedad anónima, por ejemplo. Y bueno, en materia fiscal también tiene lo propio, porque hay que entender que hay dos sujetos en esta relación jurídico-tributaria, que es el gobierno a través del fisco como sujeto activo de la relación, y por otro lado tenemos el sujeto pasivo, que es el contribuyente, es decir, el ciudadano. Ellos se vinculan por la obligación de contribuir al gasto público de acuerdo a hechos imponibles. Voy a resumirlo, pero pues esta relación también necesita un punto de encuentro o un punto de comunicación. Por ello la necesidad del domicilio fiscal. Y ese domicilio fiscal pues no es simplemente el que señala el contribuyente. También el que ese señalado tiene que reunir determinadas características. En personas físicas te dice que será el lugar donde desarrolle sus actividades, ¿sí? Si es actividad empresarial. Si no es empresarial, el lugar donde realice su prestación de servicios. Y también te dice que bueno, en caso de que no tengas ninguno de los otros dos, podrás ser señalado o no cumpla el señalado con esos requisitos o esas cualidades, podrá ser la casa habitación. Pero ahí el contribuyente tendrá 5 días para desvirtuar y decirle: hey, autoridad, estás tocando en mi casa, pero yo señalé este domicilio y ahí está todos mis implementos por donde llevo mis actividades profesionales, por ejemplo. Entonces, y finalmente, si no se te localiza, y esto es parte del combate al comercio informal, pues tomará la autoridad los domicilios que tenga manifestado en el sistema financiero, ya sea en los estados de cuenta de una institución bancaria. En el inciso, en la fracción segunda, pues nos dice sobre las personas morales. Nos pone dos supuestos. El primero, el inciso A, es el lugar donde esté la sede de la administración del negocio, es decir, donde se lleva a cabo
las actividades propias de administración y sobre todo de dirección, o en su caso de orden, es decir, donde se reúna el órgano supremo, que es la Asamblea General de Accionistas, por ejemplo. Número 2, nos habla de los extranjeros que tengan establecimiento permanente. ¿Y cuándo tienen establecimiento permanente? Cuando tienen un agente dependiente en el país, y este será el que fijará el lugar donde será señalado como su domicilio, o en su defecto de tener varios dependientes, es decir, personas que dependen del extranjero aquí en México, cualquiera de los domicilios, previamente que se señale que cumpla con las cualidades de que ahí se le pueda localizar o se le pueda dar a conocer algún acto administrativo. Bueno, entonces, en general, pues se hablaba que el domicilio fiscal era muy importante tenerlo para efectos de comunicación, por lo tradicional de nuestro sistema de comunicación, que era primordialmente notificaciones personales, de acuerdo a la fracción primera del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. Con todo este cambio 2020-2021, con el empuje que se le dio al buzón tributario, y pues obviamente esta parte que tiene años, no por decirle ya décadas, el funcionamiento de esta plataforma del Servicio de Administración Tributaria, pues bueno, se ha logrado en un buen porcentaje de los contribuyentes que el medio de comunicación sea este mismo, el buzón tributario. Por ende, voy a hacer una pequeña reflexión del pasado y bueno, lo que estamos viviendo en el presente. Anteriormente, si tú tenías el privilegio, si tienes un acto que puede ser recurrido o la notificación de un acto administrativo, pues la autoridad tenía que notificarte, de acuerdo a esta fracción primera, de manera personal, es decir, en tu domicilio, siguiendo el procedimiento del 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, si no te encuentras, dejar un citatorio para que estés en el domicilio a partir del día siguiente a determinada hora, o dentro de los 6 días siguientes comparezcas a las oficinas de las autoridades fiscales. Ahora con el buzón tributario, que también está en la fracción primera, antes de entrar a eso, debemos considerar que si no te encontraba y estabas como no localizado, pasabas a una segunda modalidad de notificación que está en la fracción tercera de este mismo 134, que es la notificación por estrados. ¿Y qué es la notificación por estrados? De acuerdo al 139 del Código Fiscal de la Federación, los estrados son los lugares de concurrencia del personal o el público en general dentro de las instalaciones de la autoridad fiscal, donde ahí pues en un muro, se pegaba el documento a notificarte, por si alguien no veía, pues decirte: hey, Adrián, te están ahí, el SAT te está buscando. Bueno, pues era una cuestión graciosa. También te decía que también se iba a hacer la notificación en la página del Servicio de Administración Tributaria en internet. Bueno, de esa manera te da un poco más de certeza jurídica de aquel entonces. Hoy por hoy, pues técnicamente, si tienes habilitado tu buzón tributario, por ahí va a ser en medio de comunicación entre el fisco y tú. Ahora, esa sería la primera consecuencia. Y dices, bueno, ¿y cómo la autoridad puede llegar a saber si mi domicilio reúne las cualidades o no, hablando de un procedimiento? Bueno, tiene dos posibilidades. Uno de gestión, que está en el artículo 41b del Código Fiscal de la Federación, y otra que es una facultad de comprobación contenida en la fracción quinta del 42 del Código Fiscal, y su desarrollo está regulado en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. De esa manera, la autoridad podrá integrar mediante actas pormenorizadas o circunstanciadas los hechos que acontecieron cuando se presentó el personal de la autoridad a verificar el domicilio del contribuyente para notificar algo, comunicar, y de ahí poder encontrar si está no localizado, no localizable o no se encontraba por ese momento. Pero bueno, esto es importante porque de aquí puede surgir un documento muy importante, que es el informe de asuntos no diligenciados. Como su nombre lo dice, no se pudo diligenciar, y ahí es un acta pormenorizada del funcionario que acudió, que hizo lo posible por localizarlo, preguntando, y bueno, de ahí pueden suceder dos cosas: que esté como no localizado, sí, que es decir, que en ese momento, en estas ocasiones que fue, no está, pero existen indicios de que ahí es su domicilio fiscal. Pero bueno, es un agente de seguros que está en la calle, vive solo, y pues su domicilio es su casa, porque es el único lugar donde se le puede encontrar, y bueno, tiene horarios particulares. Los vecinos señalan que sí, efectivamente ahí vive Adrián, y pues bueno,
anda en la calle. Y por otro, el no localizable, es decir, por más que vaya preguntado el auxiliar de la administración, es decir, el ejecutor o verificador, pues nadie lo conoce, no lo ubican, el domicilio pues de verdad no concuerda que sea idóneo para que se vean las actividades propias y manifestadas ante al RFC, pues dices, pues creo que no es. Entonces eso se sienta en ese informe de asuntos no diligenciados y de ahí la autoridad puede detonar diferentes conceptos. De acuerdo al artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, que habla de la restricción temporal de los sellos digitales, hay dos fracciones, la segunda y la tercera. La segunda te dice, oye, cuando vayan a ejecutar un procedimiento administrativo de ejecución, valga la redundancia, y no se localice al contribuyente, se le va a restringir temporalmente. O la fracción tercera, cuando se pretende llevar facultades de comprobación o durante estas desaparezca sin presentar cambio de domicilio. Entonces va a haber restricción de sellos hasta en tanto, como su propio procedimiento lo establece, regularice tal situación. Si dentro del plazo que está contenido en este artículo 17H bis no desvirtúa, no comparece o simplemente transcurre el tiempo y no se hace nada para que se cambie, caerá en la causal de la fracción décima del artículo 17H del propio Código Fiscal, que ya contempla la figura de la cancelación definitiva del certificado de sello digital. Entonces esa es la gran dificultad. Luego, viendo, pues ya estoy excediendo los 10 minutos porque todavía falta bastante, se pueden actualizar lo que son las responsabilidades solidarias, como le llama el Código Fiscal de la Federación, que más bien sean subsidiarias por el orden que sigue, de acuerdo a primero ir con el deudor directo y en caso de no encontrarse o verse insolvente, entrarán terceros relacionados al cumplimiento de la obligación de esta persona. Pues bueno, tenemos la fracción tercera y la fracción décima. La tercera se trata de que van a ser responsables solidarios con la entidad, los directivos, administradores, gerentes generales de las contribuciones de las sociedades que representan, si éstas actualizan algunas de las fracciones contenidas, de las situaciones contenidas en los incisos de la fracción décima. Y me voy a la fracción décima sin olvidarme de la tercera. La décima habla de la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas respecto a su participación dentro del capital de las sociedades, es decir, porcentual, no dinero. Con cuánto porcentaje estás, y esto aplica para los socios mayoritarios, los que tengan el control. Si la sociedad incurre en alguna de estas causales y los bienes que tienen no son suficientes para cubrir la deuda fiscal, entonces ese remanente, los socios accionistas o en su caso, fracción tercera, los administradores o directivos, responderán con el patrimonio personal. Y los que acaban de destacar y se relacionan con el domicilio, pues tenemos el inciso B, cambiar de domicilio sin presentar aviso. El D, desocupe, y ahí viene otro concepto. Desocupar es cuando la autoridad tiene los elementos suficientes para decir que es el espacio que ocupaba el contribuyente, lo desalojó de todos los bienes que tiene y ya estaríamos ante la situación de la acción de desalojar, y por ende estaríamos en el tipo o en la hipótesis de este inciso D de la fracción décima del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Y el inciso E, pues simplemente cuando se tenga el calificativo de no localizable, es decir, que el domicilio manifestado no coincide o no existe para efectos fiscales. Ahora, no estoy abundando mucho en estos temas, me encantaría, después abundaré con cada uno. Ahora, ¿qué más tenemos como consecuencias? Bueno, que puede ser sancionado el contribuyente por manifestar datos equivocados o falsos respecto al registro federal de contribuyentes refiriéndose al domicilio fiscal. De acuerdo al artículo 79, fracción sexta, esa sería la infracción parafraseada. Y el artículo 80, fracción primera, ahí incluye a esta infracción y te dice que va de 4,000, por redondearlo, a 11,000 pesos para 2022, las sanciones que puede imponer en el Servicio de Administración Tributaria por esta infracción. Luego tenemos el artículo 110, ya pasando al plano de los delitos especiales en materia fiscal. El 110, fracción segunda, me establece
¿sí? Proporcionar datos falsos al RFC. Entonces, si el domicilio es inexistente, no coincide, falsificó documentos para acreditar uno, bueno, podría ser uno de los supuestos, ¿sí? Y recuerden que todo lo que está en el artículo 110 que se refiere al RFC va con delitos que van de 3 meses a 3 años de prisión. Y finalmente tenemos la fracción quinta, que creo que es como les digo, es ponérsele de pechito a la autoridad. Es decir, le debo al fisco o traigo un orden de visita, me pelo, me voy de mi domicilio. Eso es desocupar, debiéndole al fisco o con ejercicio de facultades de comprobación, específicamente visita domiciliaria, obviamente por la cualidad de este tipo de facultades. Entonces en ese momento actualizo ese tipo penal y bueno, tendrá las consecuencias. Es uno de los delitos pues con más porcentaje y facilidad para que le quede a la autoridad un contribuyente que es un deudor, simplemente un deudor fiscal, pero se espantó. Hay algunas personas que dicen, no, pues también puedes caer el 69 de Código Fiscal de la Federación porque no te localizan, porque así es 69 y puede ser un EFOS, una entidad que factura operaciones simuladas. Estoy de acuerdo, esa es la literalidad, pero se me hace un poquito, a mi particular punto de vista, muy criticable, por cierto, pero creo que es un poco amarillista. Es una gran posibilidad, es cierto, pero considero que es muy fácil de desvirtuar. Sí, y si no es el mismo procedimiento que te lo cierra por tesis jurisprudenciales, cierto es también que si se inicia un procedimiento, pues hay otra posibilidad para poder aperturar y aclararlo. ¿Vale el apunte? No estoy de acuerdo, no coincido, se me hace muy amarillista el tema. También conocemos que tenemos una autoridad muy Simpson, muy amarilla, que puede incurrir en este tipo de situaciones. Pero bueno, por eso hago la mención. Yo confío que la autoridad no debe cometer estos errores. Si no los comete, creo que ahí solito yo me contesté con la pura sonrisa, pero tenlo presente, de verdad, tenlo presente que es una gran posibilidad. Y bueno, pues con esto termino. Pasé un poquito, 7 minutos nada más, y pues de verdad espero que estos contenidos te estén siendo de utilidad. Me tomo mi tiempo, me gusta me gusta agradecer. De verdad, recordemos que el agradecimiento es la memoria del corazón. Bien lo dice quien presentó a Franco Escamilla. Se me grabó mucho esa frase. Y pues yo estoy muy agradecido con la sociedad en general y con la Universidad de Guadalajara. Y pues me enseñaron a ser agradecido. Mis padres también, mis hermanos, mi esposa y mis hijos. Y por ello lo hago y le dedico un poco de tiempo, pese a que, bendito Dios, tenemos bastante trabajo. Pero esta misión es trascender y compartir lo que uno conoce o lo que uno va experimentando día con día. Pues bueno, espero que te reitero, ojalá te esté sirviendo. Pues si no, pues házmelo saber en los comentarios. Y si sí, también. Entonces, pues ya me retiro. Soy Adrián Paredes. Y ya sabes, sígueme en redes sociales porque si no, vamos por ti. Nos vemos en la próxima. Chao.